ICODEN Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de ICODEN Daute. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos. ICODEN Daute Radio. Bueno, pues ya tenemos con nosotros al alcalde de Garachico, 3 minutos para las 7. Alcalde José Heriberto González, buenas tardes. Buenas tardes. Hacía meses que no venía usted por aquí, ¿eh? Sí, y cuando quedé contigo en venir llegó tarde, fíjate tú. Pues sí, incluso, bueno, agenda, pero pudimos resolverlo adelantando la escaleta de la tertulia de Tagoror Norte, que estaba previsto que fuera a continuación de tu entrevista, y pudimos resolverlo porque si no, pues se me quedaba el programa en directo totalmente desfasado, partido en dos. Pero bueno, ya está aquí el alcalde, que es lo importante. Bueno, temporal marítimo de nuevo hace unos días. Nuevamente el mar, sobre todo en la zona del antiguo campo de fútbol, un poco para situarnos hacia el este frente casi del Roque. Volvió a causar daños, no tantos como aquel temporal del año 18, en el 21 hubo otro, pero de los que yo recuerdo así más reciente fue el del año 18. Recuerdo incluso visita del entonces, que ahora vuelve a serlo, presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, que arrasó el campo de fútbol también, que a partir de ahí ya pues se decidió que no se volvería a plantar el césped artificial y a volver a hacer campo de fútbol. En definitiva, alcalde, que lo del otro día, con daños menores, pero también daños, visitaba al día siguiente o a los 2 días la presidenta del Cabildo junto contigo y recorrían la situación de los daños, las barandillas, etcétera. Y se habló de solicitar, tanto desde el Cabildo como desde el propio Ayuntamiento, la construcción decían en las declaraciones y en la nota de prensa que recibimos, un dique exterior. Bueno, pues la realidad es pedir la construcción a costas de un segundo dique de protección del litoral ante los temporales marítimos, porque ya hay uno. Y eso se obvió en la comparecencia ante los medios. Y bueno, en fin, la compañera, con todo el cariño del Cabildo que emitió, que redactó la nota de prensa, pues ella confesaba que no sabía de ese dique, ¿no? Pero el alcalde no dijo nada, la presidenta tampoco. Hay un dique ya. Había un dique que ha resuelto, ya minimizado, que es donde se produjo aquel gran temporal del año 87, que costó la vida de 2 personas, en la zona del Muelle Viejo, que se construyó en el año entre el 93 y el 94, y que por esa zona de la curva del Sius, para entendernos, pues los temporales ya no azotan tanto. Bueno, antes que nada, es verdad que estos últimos años han sido relativamente tranquilos. 2022, 2023, 2024, algún pequeño rebase hacia la avenida, pero no ha habido temporales mínimamente fuertes, por decirlo de alguna manera. Este fue un temporal normal, como se ha vivido en Garachico muchas veces, pero superaba a los rebases estos que estoy diciendo de los últimos 3 años. También es verdad que tuvimos la suerte de que el mar subió con cierta fuerza por algún sitio, pero subió por una parte donde hace menos daño, que fue en la trasera del campo de fútbol. Por lo tanto, el choque se producía contra los muros de la trasera del campo, y luego después, como sabes, pues el agua inunda, lo que le llamamos inundación, que ya pues, corre por la avenida marítima hasta que termina por salir por algún sitio. Por eso también, hombre, este tipo de olas con esta fuerza, si hubieran subido por otras partes, sobre todo por el Caletón, etcétera, pues quizá hubieran hecho algún daño más. Pero bueno, dicho esto, en cuanto al dique, no fue ninguna intención de nadie el obviar el otro dique, es que lo estábamos comentando precisamente porque estábamos mirando desde allí el dique existente, el que sale desde el Caletón, el que se construyó en la época que tú dices, a través de la iniciativa del alcalde Juan Manuel de León, de Nelly, y que viendo aquel dique, pues bueno, hablamos con
la presidenta y con los consejeros que estaban allí presentes, precisamente de la necesaria, entiendo yo, defensa de Garachico. Y sí que yo decía, por ejemplo, lo que tú has comentado, que antes tenemos fotografías de temporales importantes en Garachico donde las olas rebasaban o por lo menos salpicaban por encima del antiguo empaquetado de plátanos, y ahora eso afortunadamente ya no se produce, y eso evidentemente es gracias a la defensa que produce ese dique que está. Pero claro, cuando se planteó eso, más se dijo mucho y está en los archivos, planteaban más defensas. No era solo un dique. Garachico, mira, yo te estaba diciendo... Se planteaba lo que ahora plantean ustedes. Sí, bueno, y otras cosas, y se planteaban más cosas también. Se planteaba un dique sumergido o semisumergido en la bocana del... cerrar la bocana del Caletón. En la bocana de la playa, del antiguo muelle, para que la playa también tuviera una defensa. Hay que recordar que hace años ya, yo cuando estaba estudiando en el Instituto de ICO, pues hubo un socavón importante en la zona de Llabrés, y esa carretera, pues el mar socavó y prácticamente se llevó la carretera por allí, y estuvimos pasando todos los vehículos por la carretera, la TF 421, etcétera, esas carreteras, la carretera del Tanque. Que hace unos años, estando ya tú de alcalde, también hubo un problema en esa curva. Sí, pero fueron un par de días nada más. Sí, pero en donde están ahora los acrópolis, aquellas piezas parecidas que las que están detrás del campo de fútbol, se hizo un muro de contención nuevo que tardó casi un año en hacerse. Eran otras épocas, y recuerdo en aquel momento, pues yo que venía a estudiar el Instituto de ICO, veníamos en la guagua y por arriba, que era un suplicio por arriba. Pero es verdad que te das cuenta ahora que en aquel momento había muy pocos vehículos. Incluso en alguna de las curvas, con estas guaguas grandes que había antes, nos decía que nos bajáramos todos. En la curva, fíjate lo que sucedía antes. Nos bajábamos todos los alumnos que íbamos arriba a la carretera, para que el chofer pudiera dar la curva para adelante, para detrás, con más tranquilidad, para que no pesara mucho la guagua y para no ponernos en riesgo a 60 chicos que íbamos allí. Yeah. Entonces, eso hoy en día, y no pasaban coches ninguno, eso hoy en día sería impensable estar un año con esa carretera cerrada, porque por arriba se formarían unos atascos enormes. En cuanto a los diques, vuelvo al tema de los diques, en aquel momento fue una decisión controvertida, y ahora seguramente y ahora es controvertida. Déjame, alcalde, que haga un matiz y que explique el por qué digo lo sé. Digo lo sé porque yo, esos años donde se estaba construyendo ese dique, era el responsable de prensa del ayuntamiento, del alcalde de Juan Manuel de León, como tú sabes. Y yo, viví en primera persona todo aquel proceso de la obra del dique, y también de la controversia política que creó esa construcción del dique por la oposición entonces, que era de lo que entonces se llamaba ATI, que después fue tu formación política, Coalición Canaria, que, incluso, y esto fue incluso antes de yo llegar, creo que en el 91 se convocó una asamblea por parte del alcalde Juan Manuel de León, donde vino el director general de Costas, los ingenieros de Costas, a explicar cómo iba a ser ese dique. Tuvo mucha polémica política, que se negaban a la construcción del dique. Al final se construyó y se demostró que ha funcionado y que funciona. A mí me llamaba la atención, es que yo quiero comentar esto desde una crítica sana, y tú me conoces, constructiva, y para que en el futuro estas cosas se tengan en cuenta, ¿no? El hecho de que la propia presidenta del Cabildo, inocentemente, pero tiene que mirar esas cosas, y te lo digo con todo el respeto y el cariño, y tú como alcalde también, haga unas declaraciones donde diga, pedimos a Costa, vamos a pedir que se construya un dique, porque ya en San Andrés, en Santa Cruz, hay un dique que funciona muy bien. Tenía que haber dicho la presidenta, es que aquí al lado, más hacia el oeste de donde estamos, se construyó hace 30 años un dique, porque hubo un temporal en el año 87 que costó la vida a 2 personas. O sea, quiero decir, hay que informarse un poco más. Bueno, pero... Y permíteme, lo digo con todo el cariño, pero soy crítico. Quizá tenía que haberlo dicho yo más que la presidenta, no fue con ninguna mala intención. Es más, la mala intención nadie habla de eso. Pero es más, no estaba ni previsto decir eso, ¿no? Porque a veces cuando tú vas a hacer unas declaraciones y las preparas, y te preparan, evidentemente, a una presidenta del Cabildo, pues lo hubieran preparado, el histórico y todas estas cosas, ¿no? Pero no, fue allí, ya te digo que no estaba previsto hablar de ninguna defensa marítima en ese momento ni nada, sino hablar de cómo había sido
el temporal y de las medidas que íbamos a tomar de manera más inmediata, pero bueno, lo hablamos allí, precisamente, ya te digo, mirando para aquel dique y yo sí le dije, y me preguntó la presidenta, recuerdo, ¿tú crees que es un momento oportuno? Y yo, sí, yo creo que es un momento oportuno para reivindicar ahora este tipo de defensa, porque evidentemente, después de pasados los años, aquel dique, después de aquella controversia, que ya te digo que yo en esos momentos, pues, aparte de que no estar en política, pero bueno, que yo no entro en la controversia que hubo en aquel momento, estoy seguro que ahora, si esto va hacia adelante, puede tener un recorrido, habrá controversias también, y como en todas partes, que por este tipo de cosas, pero que yo sí creo que después de demostrarse la utilidad de ese dique que se hizo, porque es útil, ya se sabe que este otro sería más complicado. Pero también sería útil. Sí, no, claro. Sería muy útil. Sería más complicado porque las profundidades entre el Roque y el litoral frontal bueno, pero de en Garachico, aquella época, hace 30 años, ya estaban estudios, no proyectos firmados, proyectos redactados, sí el de el cerramiento de la bocana del Caletón, ese sí estaba redactado, incluso había un remanente de 300 millones de las antiguas pesetas, remanente de los 980 millones de las antiguas pesetas que costó el dique en la zona del muelle. E incluso después, yo quería preguntarte una cuestión para cerrar esto, porque quiero, por supuesto, hablar de otras cosas también, pero una pregunta última, alcalde. ¿Por qué en los 16 años de alcaldía de Ramón Miranda, contigo de primer teniente de alcalde, en alguna no sé si desde la primera época o a partir de cuándo, pero vamos, que estabas en el grupo de gobierno de él los 16 años, y por qué en tus 12 años de alcaldía, por qué hasta ahora no se ha solicitado a Costas continuar con la defensa del litoral, sabiendo que incluso había ya el antecedente de un dique que ha funcionado y que había, en fin, estudios y que en Costas tienen, incluso en el ayuntamiento hay archivos donde hablan de continuar con la defensa del litoral? Bueno, ¿por qué no se ha continuado? Yo voy a hablar por mí, no puedo hablar por todo el mundo porque al final... Pero tú formabas parte del gobierno de Ramón Miranda. Bueno, una cosa es estar en unas posiciones y otra cosa es estar en otras, y no voy a hacer ni la más mínima crítica aquí a Ramón Miranda ni a nadie. No. Yo lo que te digo es que, bueno, es verdad que hay momentos y momentos, y la obra de la que estamos hablando es una obra con bastante entidad, o sería una obra con bastante entidad. Y sí que es verdad, yo, por ejemplo, en alguna ocasión lo he hablado con dirigentes de Costas, de la demarcación de Costas y tal. Bueno, siempre lo han visto con bastantes reticencias. Eso es verdad también. Los fondos marinos de Garachico pues tienen un interés importante también. Hay algunos lugares de interés comunitario que están allí, y hay que recordar que cuando se construyó el puerto deportivo hubo dificultades también porque uno de esos lugares pues afecta al puerto y afecta a esa zona. Está el Roque por detrás, que es un espacio natural protegido, es un monumento natural. Entonces todas esas cosas dificultan bastante lo que estamos planteando. Yo sí creo que este momento es oportuno porque ahora sí que hay estudios, reales del riesgo que corre Garachico, que es uno de los lugares poblados de más riesgo en Canarias, con estudios que ha encargado el propio gobierno por los efectos del cambio climático. Del Life Garachico, claro, que ahora hablaremos de eso, claro, que ha sido positivo. Y el previsible aumento en el nivel del mar, y por tanto, pues evidentemente, esto va a ir a más. Puede ser, esto va a ir a claro, más. Y por otra parte están los estudios que se han hecho en el Life, y yo creo que puede ser un momento oportuno de decir, oye, ya se ha demostrado con lo largo del tiempo que esto es así. Aparte de que, como has dicho tú, han pasado 30 años y afortunadamente para lo bueno, la tecnología ha avanzado mucho en todos los aspectos, sobre todo en el aspecto de la medicina, pero también en los aspectos técnicos de esto. Y ahora mismo pues será más sencillo construir algo así que en aquel momento. Entonces, yo creo que es un momento oportuno. Sí, me puedo equivocar o no, pero creemos un momento oportuno. ¿La presidenta del Cabildo también lo cree? Sí. He hablado ya con personas del Gobierno de Canarias y bueno, evidentemente el siguiente con el que tengo que hablar indefectiblemente es con Nelly. Yo creo que una conversación larga con Nelly para hablar de todos los pormenores de aquel momento y hablar de muchas cosas, pues es necesario y oportuno. Y a partir de ahí, pues vamos a ver cómo tiramos para adelante, porque ahora mismo, para retomar un tema de esto, hay que ver los antecedentes. Lo primero que te pienso son los antecedentes. Entonces, ¿qué antecedentes hay? ¿Qué es lo que hay? Los estudios que hubo en aquel momento hay que recuperarlos. Que en Costas están, y parte de ellos en el ayuntamiento
si no proyectos, pero sí, bueno, hay mucha documentación. Hay que buscarlos todos y formar, hacer una buena memoria, una buena justificación, por lo menos para iniciar un expediente o reiniciar un expediente e ir al gobierno del Estado y decirles, oiga, miren, hay todos estos antecedentes y todo esto ocurre. Y por todas estas razones, quizá habría que hacer algún estudio previo más también, claro, que lo puedan hacer el gobierno de Canarias, pero del gobierno de Canarias, para llevar más documentación, más y que cuando se vaya al ministerio, pues haya suficientes motivos, por lo menos para que ellos se lo planteen y digan, oye, pues aquí se puede o no se puede, pero o se tira para adelante o no, pero por lo menos ir con mucha documentación, porque una cosa de esta entidad está claro, además me lo han dicho las personas con las que he hablado, hay que llevar de entrada ya unas justificaciones muy importantes, saber dónde el terreno que nos movemos. Incluso, alcalde, con fondos europeos que están apostando por inversiones, claro, para grandes infraestructuras. El programa LIFE, por ejemplo, que no es con una cantidad de dinero excesivamente importante, pero el programa LIFE existe porque son medidas de mitigación contra los efectos del cambio climático. Y, por ejemplo, este programa se llama LIFE Garachico, porque el gobierno de Canarias pensó en aquel momento, porque la existencia a veces de este alcalde y por las cosas que estaban pasando, después sobre todo de ese temporal marítimo importante, de decir, oye, es que Garachico es el lugar poblado de mayor riesgo en Canarias con respecto a los temporales marítimos. No solo ya por la entidad de las olas, que puede haberlas también en el Malpaís, en el Guincho, pero es que allí confluyen diferentes factores, que son que hay una población que es un conjunto histórico-artístico muy importante y que por allí pasa una carretera comarcal y que Garachico es uno de los lugares más visitados de la isla de Tenerife. O sea, hay muchísima gente, con lo cual el riesgo aumenta. Los riesgos siempre se miden no solo por la entidad del fenómeno, sino porque si hay población, si la población está en unas condiciones o con otras, si pasan coches o no, todas esas cosas. Entonces Garachico reúne todas esas condiciones. Por eso estamos en el programa LIFE junto con una población de Azores. Entonces ya esto también es un inicio. Si Europa consideró, si la Unión Europea, como tú has dicho, hay fondos de la Unión Europea, si la Unión Europea ya previamente ha considerado que Garachico tenía el riesgo suficiente para que allí se implantara un programa LIFE, que después los efectos o los resultados de esto se van a implantar en otros lugares, pues también las tiene para solicitar otras cosas. Ya iremos viendo cómo va transcurriendo, pero bueno, yo sí pienso, ya digo, me puedo equivocar o no, pero pienso que es un momento oportuno por todos estos antecedentes que tenemos ahora para reivindicar, porque hay momentos históricos que a veces los reivindicas, pero claro, te dan otras razones por las que tú a lo mejor no las comprendes, pero te lo echan para detrás las cosas. Pero ahora nos hemos llenado de razones para eso. Bueno, pues para concluir este tema, que nos vamos a ir a publicidad y después abordaremos otros temas de actualidad de la Villa y Puerto, simplemente añadir con esto que resaltaba el alcalde del programa LIFE Garachico, que el proyecto LIFE Garachico, que ha sido impulsado por Transición Ecológica del Gobierno de Canarias y también financiado, como bien ha dicho José Heriberto, parcialmente por Europa, ha superado con éxito esta primera prueba real en la detección y gestión de eventos costeros adversos. Permitió que tanto el Centro Coordinador de Emergencia y Seguridad, el SECOE 112, como el propio ayuntamiento recibieran avisos con la antelación prevista, 72 horas, lo que ha facilitado la adopción de medidas preventivas. Gracias a esta información se despejaron las zonas de riesgo, asegurando que no hubiera vehículos estacionados en la avenida costera, en la avenida Adolfo Suárez, y que se retirara mobiliario urbano, minimizando los posibles daños. Nos vamos a publicidad, solamente un apunte lleno de buen rollo, pero también con cierto sarcasmo. Lo que no se puede hacer es hablar de que, por ejemplo, el Cabildo o el Ayuntamiento va a poner en marcha una finca de cultivo de caña de azúcar y olvidarse de que Cristóbal de Ponte fue el que puso la primera finca de caña de azúcar en Garachico hace 500 años. No, el Ayuntamiento no. Nos vamos a publicidad. Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ...15 minutitos más conversando, entrevistando al alcalde de Garachico, José Heriberto González, de otros asuntos de actualidad, o cuanto menos
que este comunicador, este periodista, desea preguntarle. Por ejemplo, alcalde, en relación con, antes hablábamos en fin, de lo que afectaba incluso al antiguo empaquetado, antes de que se construyera ese dique en el año 94. Bueno, sabemos, y para quienes no sepan el dato, que no sean de Garachico o no estén informados, que el antiguo empaquetado de plátanos, con financiación del Cabildo y del propio ayuntamiento, no me equivoco, ¿no?, se compró, ¿no?, hace unos años, y con la idea de que se convierta en un espacio de ocio y cultural. Aún hoy en día no ha podido llevarse a cabo ese proyecto, que sería importantísimo, ¿no? ¿Cómo está eso, alcalde? Sí, a ver, es que esto, a veces cuando entras con una actuación en un lugar como este, no pierdas las ganas, porque uno tiene que tenerlas y tienes la obligación de estar siempre ilusionado con las cosas, ¿no? Pero a veces que hay momentos que tienes, como se suele decir hoy en día, bajonas, porque claro, es que ya llevamos tramitando este proyecto durante años. Tanto es así que ahora, o hace unos meses, la arquitecta municipal me hizo un informe de unos cuantos folios, donde ponía un montón de razones por las que consideraba que había que hacer un proyecto nuevo, porque es que desde que se hizo el proyecto anterior a este, la revisión de precios sería tremenda. 2, han cambiado un poco las condiciones, o mucho las condiciones que el Cabildo Insular planteaba en ese momento. 3, hay que hacer ciertos proyectos de instalaciones. Y 4, ha habido cambios de normativa durante estos años que hacen que el proyecto anterior ya quede totalmente obsoleto. Nosotros tenemos ya el pliego para sacar licitación, la redacción del nuevo proyecto, y en estos días lo que hemos estado es concretando los últimos detalles o flecos con patrimonio histórico del Cabildo, a los que le hemos incluso enviado alguna pregunta oficial para que nos responda y poder ponerlo en el pliego, para no equivocarnos y saber exactamente lo que sí debemos hacer. Y bueno, yo creo que yo hablé esta mañana con la directora insular del territorio y de patrimonio histórico del Cabildo, con Isabel de Esteban, y se ha comprometido a responder a estas cuestiones lo antes posible, a ver si en 1 o 2 semanas están, y poder sacar a licitación la redacción de ese proyecto definitivamente. Un proyecto que responda a lo que quieren todas las administraciones, que allí son unas cuantas. Allí hay unos cuantos informes sectoriales, que aparte del de patrimonio histórico y artístico, que es el más importante, evidentemente, luego está el de carreteras, está el de la demarcación de costas del Estado y la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias. Son 4 informes sectoriales que a veces no casan el uno con el otro. Porque lo cierto, alcalde, es que, yo recuerdo cuando se adquirió este antiguo empaquetado, muy ilusionado estaba José Heriberto González, incluso defendiendo y además acertadamente el que tuvo el ayuntamiento que, en fin, acceder a un crédito para poder afrontar la parte que le correspondía en esa adquisición, y la otra parte era de financiación insular. O sea, ilusión a tope, no debe de perderse esa ilusión, a pesar de todas las dificultades que estás mencionando. Claro. Porque yo daría un vuelco, alcalde, un punto de inflexión a lo que es el ocio y la cultura como espacio cultural para eventos tan importantes como, por ejemplo, el Festival de Cine Medioambiental de Canarias, ¿no? Es evidente que el inmueble que tiene o que tenía la antigua o la cooperativa FAS en Garachico es el inmueble mayor techado que existe en todo el conjunto o en todo el casco de Garachico, que está situado en un lugar privilegiado y que evidentemente, como tú dices, pues serviría para un montón de cosas que ahora el ayuntamiento o hasta ahora el ayuntamiento no ha podido hacer. Y ante una situación así, pues yo creo que un ayuntamiento tiene que estar. Y estuvimos en aquel momento junto al Gobierno de Canarias, a que siempre le agradeceré la aportación que nos hicieron. Aparte del esfuerzo importantísimo que hicimos nosotros, pidiendo un crédito para comprar ese edificio junto al Gobierno, como estoy diciendo. Claro, lo que pasa que después, con tantas vicisitudes desde el punto de vista técnico, en un pueblo como Garachico, que tenemos tantas administraciones que tienen que informar, pues a veces tienes momentos. Pero bueno, yo ahora estoy bastante ilusionado y creo que estamos llegando ahora sí que al final del túnel. Ya sabemos exactamente lo que vamos a hacer.
tenemos un pliego de condiciones preparado ya para hacer el proyecto y después inmediatamente a licitar la consecución de las obras. O sea, yo creo que ahora sí que estamos en la recta final de todo esto y esa ilusión, como dices tú, tiene que reavivarse otra vez y tenemos que sacar eso adelante porque es algo, yo iba a decir necesario son otras cosas, ¿vale? Pero sí muy importante para Garachico, para el desarrollo cultural y de ocio de Garachico, que no tenemos ningún espacio techado para programar determinadas actividades o eventos en el invierno. O sea, en el invierno estamos programando cosas, pero las programamos en la Glorieta de San Francisco, en el patio del antiguo convento franciscano, que también es descubierto, y nos arriesgamos en invierno. Mira, ahora... Incluso para el Festival de Cine Medioambiental, recuerdo, bueno, sí. Se quería poniendo unos toldos grandes en el Festival de Cine. Y que ha llovido a veces y nos hemos encontrado con el agua abajo, porque aquello, sí, para un poco de agua, pero no mucho, porque no se puede poner estructuras muy grandes y de mucho peso dentro del patio del convento. O sea, con todas esas dificultades nos encontramos. Date cuenta que nosotros empezamos a hacer de aquella manera, como se suele decir, el Festival de Cine Medioambiental en el antiguo empaquetado FAS, precisamente. Eso fue en el año 2003. Empezamos a hacer allí, bueno, con las condiciones que tenía. Le pidieron permiso a los del empaquetado, ¿no? O sea, a la FAS, ¿no? Sí, claro. Porque en aquel momento era de ellos. Era de ellos, claro. Sí, nos dieron gustosamente, preparamos allí con las condiciones que tenía aquello, con el olor a gasoil que tenía todavía el piso, olor a gasoil importante por los camiones y los montacargas que estaban trabajando allí dentro. Y allí se puso una alfombra de pinocha, que le gustó mucho a Pepe Dámaso, por decir todo. Ese fue el año que vino Pepe Dámaso, el primer año que vino Pepe, sí. Que yo hice un programa allí en directo y entrevisté a Pepe Dámaso. Sí, que se quedó encantado con aquello, porque es un espacio peculiar, un espacio que tenía un sabor a lo que eran poblaciones de Canarias hace ya bastantes años. Se nos va el tiempo. Y lo dicho, en este sentido, yo sí que puedo asegurar que este año tendremos proyectos y también espero y deseo que este año también tengamos licitado, o por lo menos empecemos con la licitación de las obras. Una cuestión también, que es otro gran proyecto que está ahí en el aire, que también mantuviste una iniciativa importante y que ha ido decayendo por problemas incluso con la empresa que en su día se la adjudicó. Estoy hablando de la parte terrestre del puerto. Sí, la parte terrestre del puerto, la verdad que ha sido una decisión bastante importante para todos, ¿no? El Gobierno de Canarias desde el primer momento planteó que eso se desarrollara a través de la iniciativa privada, no de la pública, sino de la privada, y por lo tanto en aquel momento sacó una especie de licitación a través de Puertos Canarios para que se presentara alguna empresa que pudiera desarrollar una iniciativa empresarial allí. Aquello no salió adelante. Luego hubo otra también que se presentó y que todavía está en la propia entidad de Puertos Canarios, pero que tampoco ha podido salir, y en eso estamos. Ellos, evidentemente, la idea que tienen de aquella zona es que sea de desarrollo privado o de iniciativa privada, mejor, y bueno, pues ahí no dependemos del erario público. Pero para que haya iniciativa privada, alcalde, tiene que ver la empresa en rentabilidad, proyección de rentabilidad, ¿no? Claro, vamos a ver, es que allí, tal cual pasó en Tazacorte, hubo algunos problemas. A ver, en puertos como el de Garachico, la iniciativa empresarial normalmente te pide explotar todo el puerto. La parte de tierra y la parte marítima también, que es lo que le llamamos la lámina de agua. Ajá. Entonces, porque dice, oye, es que yo con la parte de fuera sola no va a ser rentable. El Gobierno de Canarias se ha resistido siempre a ceder la lámina de agua para explotación de un privado, ¿no? Allí ellos cobran los atraques, como tú sabes, y tal. Los cobra el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias, sí. Y que es verdad, o sea, hay una cosa que es la que tendría que definirse bien, porque en Tazacorte tuvo problemas con esto, que es que el Gobierno de Canarias tiene unos precios que son aprobados oficialmente y están publicados en el Boletín Oficial de Canarias, los precios que cobran por el metro de atraque, etcétera. Y eso está para todos los puertos canarios. Pero si no afinas bien una concesión privada, te pueden subir los precios mucho. Entonces, para pequeñas embarcaciones de la comarca, por ejemplo, sería mejor inviable tener un barco allí. Eso pasó en Tazacorte. Pues eso también le afectaría, perdona, alcalde, a los pescadores. No, los pescadores no. Los pescadores siempre quedan fuera de eso. Vale. Los pescadores en el puerto, en cualquier puerto canario,
son llevados por la Consejería de Pesca. Vale, perfecto. Y no tienen que pagar eso. Que tienen, no, los pescadores no entran en la parte deportiva, o como queramos llamarla, la parte de ocio, la parte turística de un puerto. Eso sí que la lleva Puertos Canarios. Puertos Canarios rige el puerto en general, pero la parte pesquera es la Dirección General de Pesca a través del Gobierno de Canarias. Entonces, eso está preservado. Pero bueno, sí que hay barcos, lo que llamamos barcos de recreo, que hay muchos de la zona que están allí, y que, oye, tampoco queremos que se le cobren unos precios muy altos, porque al final pues, las personas lo que hacen es llevarse el barco para su casa o venderlo, porque no pueden asumir el pago de un atraque de ese tipo. Porque claro, evidentemente la empresa que cogiera una cosa de estas, pues tiene que amortizar y tiene que saber lo que cobra para... Bien, todo este tipo de cosas que se hacen a través de un estudio de viabilidad económica. Pero tú le encuentras, alcalde, el punto de optimismo real para decir, como hablabas en relación a lo del antiguo empaquetado, de que puede haber ya proyecto este año y licitación incluso. ¿Tienes ese punto de optimismo? No. Con el tema del puerto, la parte terrestre, no la tienes. No, en eso no me puedo comprometer. No comprometer, punto de optimismo. No lo tengo. Es más, y lo he dicho muy claro, y se lo he transmitido al gobierno muy claro. Te decía antes que también para invertir allí tiene que haber incentivos, como tú dices, y algunos de los incentivos es que los accesos al puerto sean los adecuados, terrestre y marítimo. El marítimo ya sabemos ya que habrá que no hacer pues determinadas cosas. No podemos decir que allí vamos a dragar aquello porque... se quejaba Agara del peligro para las embarcaciones en el acceso al puerto. Los fondos... Con un barco de salvamento marítimo que había tocado. Los fondos tienen un grado de protección. Lo que vamos es limpiar, quizá, pero no se puede quitar todo lo que hay allí. Eso sí, hay que hacer un pasillo suficiente para que puedan entrar embarcaciones con seguridad. Pero también está el acceso terrestre. El acceso terrestre no puede estar toda la vida por una curva sin visibilidad, peligrosa como es la curva de la que da acceso a la Plaza San Roque. Eso es un acceso tercermundista, podemos decir. Yeah. A veces hay algún camión que va a salir de allí y si tiene un acompañante, el acompañante se baja y le indica al camionero, me pasa allá, o si viene algún coche lo para, que salga. Es algo tercermundista. Entonces, es peligroso. Eso es lo que yo le he pedido al gobierno de Canarias. He dicho, mire, lo primero de todo es, oiga, hagan ya de una vez el proyecto para hacer el acceso que está definido en el Plan General de Ordenación de Garachico, el acceso terrestre, que daría un montón de juego, eso sí, entonces a ese puerto. Sería una entrada, una salida adecuadas, que las que tienen que tener, podría tener una gasolinera, podría tener más cosas, y encima podría enlazar, o enlazaría con la entrada por el Majuelo, y Garachico tendría otra entrada y salida, que en caso, por ejemplo, de una romería, ¿tú crees que es normal que cuando es la romería el puerto está cerrado? Porque el acceso por donde se entra al puerto es el mismo donde entran los romeros y las carretas a la romería de San Roque. O sea, si el acceso es anterior, eso posibilitaría que, bueno, sí que se pudiera hacer, los coches, los vehículos que puedan entrar y salir del puerto lo hacen tranquilamente y por allí pues entrarían los romeros o la gente que va a una romería. Y al baile por la noche. Incluso podrías desviar el tráfico por algunas calles centrales y no pasar los coches con una cola tremenda cuando están pasando las carretas, sino pasar por dentro y salir por la calle del Majuelo, a la rotonda que habría allí. O sea, resolvería más cosas. Y eso es lo que yo quiero. Yo lo que quiero es que se haga ese proyecto, que lo tendría que hacer la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias o Puertos Canarios, que Puertos Canarios parece que sí que podría tener dinero para la realización del proyecto, pero para las obras no, pero lo haga quien lo haga, pero hay que hacerlo. Eso, después el acceso por mar, como haya que hacerlo, siempre con las palabras adecuadas, pero hay que hacerlo también, y con eso le podemos decir a un inversor privado, oiga, aquí hay condiciones para usted poder invertir. Ya veremos si la lámina de agua puede entrar o no puede entrar, que a lo mejor con las debidas condiciones podría entrar. ¿Qué pasó en Tazacorte? ¿Que al final la lámina de agua fue a manos privadas o no? Pregunto. Sí, con una marina, etcétera, que construyó la empresa, bueno, una empresa que iba a decir el nombre, no lo voy a decir, pero que hubo mucha polémica porque subieron los precios enormemente y hubo una protesta muy importante por parte de muchas personas de la zona, de esa zona de La Palma que tenían sus barcos allí. ¿Y eso se arregló?
Bajaron los precios, la empresa esta. Hubo que hacer muchas cosas para que pudieran ajustarse, pero claro, la empresa cogió la concesión con unas condiciones que estaban allí en el pliego y ellos dicen, oye, los números me salen así y después ya no. Claro, se lo admitieron. Si tú le adjudicas eso a la empresa, después no le puedes decir claro, que no lo haga. Tendría que indemnizarle, claro. ¿no? Alcalde, dos preguntas que te quiero hacer más. La urbanización en Lamero, que sin duda, cuando esto se termine de resolver, esa urbanización, el tema de los fondos buitres, aquellos que intervinieron y todo esto, sería un área de expansión importante para el casco de Garachico, ¿o no? Sin duda. Esto también está ahí estancado, ¿no? Como me vas a preguntar si soy optimista o pesimista, en este vuelvo a ser optimista. Ah, vale. Sí, vas a ver, soy optimista con la FA, no soy tan optimista con el puerto y sí que soy optimista con el Lamero, porque bueno, ya hay unos avances muy, muy importantes y espero que incluso en los próximos meses podamos dar buenas noticias sobre ese asunto. No las puedo decir por el momento. Hay una junta de compensación convocada o se va a convocar para las próximas fechas y espero que ese asunto también pues quede desencallado definitivamente en las próximas fechas, que ha costado también bastante después de esa crisis del ladrillo, crisis financiera, pero en España fue del ladrillo, en otros países fue financiera, pero aquí, aparte de los bancos, aquí la burbuja inmobiliaria. Cayeron un montón de empresas inmobiliarias y dentro de ese paquete estuvo la organización Lamero de Garachico y después de aquellos momentos, que ya han pasado ya más de 10 años, pues parece que podemos llegar al punto final de ese proceso, que se pueda desbloquear y podamos tener allí una zona de expansión, como tú dices, una calle de salida y de entrada al barrio del Volcán que lo necesita, y zonas de estacionamientos y bueno, y áreas de expansión también. ¿Y viviendas? ¿No? Viviendas también. Allí caben en torno a 40 y algo, 50 viviendas de protección oficial, no sociales, las que la gente pueda pensar que pueden alquilar por 200 euros, un poquito más caras, pero no dejan de ser sociales, de protección oficial. Protección oficial que se puedan comprar con precios asequibles. ¿Alquileres o hipoteca? Precios y la hipoteca también asequible. O sea, el precio también es un precio tasado. Quiero decir que en la protección oficial tiene varias... De las que estamos hablando es que hay un máximo por el módulo, que se suele decir, el módulo es el metro cuadrado de este tipo de protección oficial, máximo hasta tanto, ¿sabes? Con lo cual ya el que la va a construir ya tiene un límite. Es verdad que se recibe subvenciones del gobierno también para que lo haga así, y después para la entrada y para la hipoteca también hay ayuda, que si la entrada te cuesta X dinero, pues tienes ayuda. Y dependiendo del tipo de familia, pues tienes claro, más. El tipo de familia por diferentes perfiles económicos. Por diferentes perfiles, por familias numerosas o familias con miembros con discapacidad y cosas así. Y después para la hipoteca también. La hipoteca te puede costar, pues si a lo mejor tendrías que pagar en circunstancias normales, a lo mejor, yo qué sé, 500 euros de hipoteca, pues a lo mejor pagas 350. Y eso quiero decirte que esas son las ventajas de las viviendas de protección oficial. Y un grupo de ellas, hay 2 parcelas en esa urbanización, que se tienen que construir obligatoriamente viviendas de protección oficial. No es que digamos, porque si después construyen otras, no, es que en esas parcelas tienen que ser viviendas de protección oficial sí o sí. Claro, con lo cual no va a haber ese punto de especulación inmobiliaria. No, pues en las otras parcelas que son libres, pues ya ahí no puedo entrar yo, ya los propietarios las venderán al precio que ellos estimen que deben vender. Ya. Pero en esas parcelas que te digo yo, tienen que ser viviendas de protección oficial. Indefectiblemente. La última pregunta, alcalde. ¿Qué pasa con la programación cultural que tanto éxito han tenido en estos años en Garachico bajo tu alcaldía, con el proyecto de Área Garachico, que ha bajado en los últimos tiempos? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahora yo llevo el área cultural también a partir de febrero de este año. Bueno, hemos hecho algunos cambios en algunas áreas municipales, no porque los concejales que estuvieran llevándolas lo hicieran mal, sino que vamos a dar otra configuración. Yo siempre he pensado que fiestas y cultura no deberían estar juntas en un municipio como Garachico, y en parte eso es lo que hemos hecho. Aparte que queremos que el concejal, que Andrés se centre este año sobre todo en las fiestas lustrales, que
Son este año, ¿no? Sí, son este año. Y son complejas de hacer y bueno, hay que dedicar... Y además, pues, hay que recordarle, sobre todo a la gente que no es de Garachico y de la zona, que se tuvieron que suspender en el año 20 por la pandemia. Sí, así es. Y eso es triste. Por lo tanto, ahora serían 10 años desde las últimas fiestas lustrales, cuando ya se nos hacen largas los 5, como serán 10. Sí, Entonces sí. ahora hay más ilusión para hacerlas también, lo que pasa que bueno, las dificultades con el paso de los años, por normativas, esas cosas, son inmensamente superiores a lo que eran hace muchos años. Pero bueno, dicho esto, nosotros en el año 2012, y yo concretamente, pues yo en finales de 2011 hablé con David Baute, al que felicito otra vez públicamente, lo he felicitado Bueno, ya en público y en yo privado. te entrevisté por teléfono, ¿no? Sí. Después del premio, del Goya, y tú lo felicitabas, sabes que estuvo aquí, ¿no? Y Sí. nos hicimos una foto con él. Ahora- Trajo el Goya incluso. Ahora está en Málaga estos días, que ahora como productor está presentando... Tienen que hacerle un reconocimiento, ¿no? Una Está nueva, previsto sí, eso, claro. una nueva película, Sugar Island, que bueno, Sí, esperemos sí. que también tenga éxito también. Bueno, entonces él quedó conmigo incluso a ver si el fin de semana nos vemos otra vez para hablar de ciertas cosas también, de algún proyecto cultural que pueda haber por ahí. Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Que las cosas se van complicando desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista no ya que haya más o menos dinero. Por ejemplo, mira, hay una cosa que nos crea a nosotros muchas dificultades a un ayuntamiento como el nuestro, que es que las subvenciones, la línea de subvenciones del Gobierno de Canarias y del Cabildo salen pues a mitad de año. Ahora salió en estos días la de proyectos culturales del Cabildo. Estamos en el mes de marzo. Y este año salió bastante pronto. Otras veces sale, a veces ha salido hasta en septiembre. Los gobiernos de Canarias ni se sabe cuándo van a salir. Y nosotros, en el programa de Garachico, como queríamos ser bastante metódicos, es decir, oye, programamos todo de un año para otro. Sí, así era, ¿no? Claro, pero entonces ya poco a poco... Me acuerdo que incluso se publicaban folletos con toda la programación. Claro, pero lo estamos haciendo con mucha incertidumbre de decir, y si sale la subvención o no sale, porque después encima en un momento dado el Cabildo hizo porque antes eran subvenciones nominativas, pero ahora son subvenciones por concurrencia competitiva, con lo cual tú no tienes asegurado que te la vayan a dar o no. Tú dices, oye, pues yo voy a presentar un gran proyecto, pero no lo sabes. Pero entonces ¿del Cabildo y del Gobierno de Canarias? También. El Gobierno de Canarias el año pasado ni siquiera la sacó. Este año no lo sé todavía, no nos han dicho si lo sacan o no. Entonces, claro, un interventor te dice, oiga, es que yo tengo que tener unas garantías para yo admitirle que se apruebe y poner en el presupuesto esto. Porque si no entra este dinero que parece que, o según ustedes, que son los que llevan el área cultural, está previsto que entren aquí 200.000 euros, y si no entran, ¿de dónde lo sacamos? Entonces, claro, esos cambios en las líneas de subvenciones del Cabildo ocasionaron que llegara un momento que fuera muy difícil, muy complicado desarrollar un programa cultural como Área Garachico. Por ejemplo, esas cuestiones también para que el FICMEC, que en esos años que estábamos hablando antes, de la FAS y de Pepe Damaso, pues era el ayuntamiento el que lo hacía. Ahora, después, a los 5 años, incluso hablamos David y yo, de mira, es mejor, más factible que se hagan las cosas como se hacen en Los Hilos, por ejemplo. El Festival Internacional del Cuento lo hace una asociación y el Boreal lo hace una productora. Entonces, el ayuntamiento lo que hace es poner, por ejemplo, el ayuntamiento de Garachico en el FICMEC, que es a finales de mayo, lo que hace es poner todas las infraestructuras, la logística, y le damos una subvención de 30.000 euros a la asociación. Y le gestionamos también subvenciones externas también para que... Pero no gestionamos nosotros, no lo ponemos en el presupuesto, porque claro, el presupuesto del FICMEC es un montón de dinero. Y a lo mejor el interventor dice, oiga, pues hay que ponerlo todo. Si no nos cabe en el presupuesto, ¿cómo lo hacemos? Después, si te entra, o no te entra, es una incertidumbre que era muy complicada, aparte que son eventos con, que eso con muchos contratos. Se ha complicado mucho de esos años atrás hacia... Se ha complicado desde el punto de vista... Es más, pues prácticamente un ayuntamiento pequeño no hace este tipo de cosas. Y los grandes lo hacen a través de empresas públicas. Uh-huh. El Cabildo lo hace a través de empresas públicas y el Gobierno de Canarias a través de empresas públicas. O sea, pues creen ustedes una empresa pública de cultura. Bueno, hombre, nosotros no lo hemos creado porque, hombre, la entidad financiera que tiene Garachico, pero quizá para la ambición que teníamos nosotros podía ser una empresa pública más factible para hacer estas cosas. De todos modos, vamos a tener una programación cultural importante este año, ya te lo adelanto y te lo digo. Y vamos a intentar, estamos en un momento que he hablado con muchísima gente todos estos días, ¿no? Y con otras más que tengo que hablar para programar bien, pero sabiendo el escenario que tenemos y sabiendo con lo que contamos desde el punto de vista financiero y administrativo, para hacer las cosas sin que tengamos después dificultades, sino hacerlas bien y hacerlas con seguridad.
porque es la mejor manera de que salgan bien. Entonces van a salir cosas, y digo, va a haber bastantes cosas desde el punto de vista cultural este año y el año próximo también, pero bueno, cuando estén concretas ya las anunciaremos. Pero bueno, lo que ocurrió fue eso, entonces sí que fue un palo importante, ¿no? Porque estábamos... Tú sabes la ilusión con la que hablábamos aquí de todas estas cosas. Era una referencia. Lo que pasa es que yo para toda Canarias. Yo lo he hablado. La programación cultural de la villa. Yo eso lo iba hablando con consejeros o consejeras del Cabildo, del área de cultura, del gobierno, tal, con presidentes. Pero es que nosotros... es que así, para un ayuntamiento que quiere hacer las cosas como hacíamos nosotros, es casi imposible. Entonces, esto es nada más que para que ahora, a salto de mata, como se suele decir, programe una cosa. Cuando saques la subvención, ahora yo me presento y hago este evento, que no tenía ni previsto. Así no se puede programar. Para hacer una programación cultural seria, hay que programar. Y para programar, tú tienes que tener los dineros casi asegurados, porque si no los puedes. Y además, incluso, alcalde, y para concluir ya, en este tipo de eventos culturales, lamentablemente, lo que es el mecenazgo, los patrocinios de empresas y tal, pues brillan por su ausencia, porque esa sería una forma de financiación magnífica, ¿o no? Claro. Y por eso, claro que sí, pero bueno... o por lo menos de parte de esa financiación. Si nos vamos a la antigua Florencia, de los Medici, entonces claro. Si lo vimos por aquí, si lo encontramos por aquí, ¿no? Es difícil, claro, pero por eso lo que te decía yo, el gobierno, el cabildo, pues lo hacen a través de empresas públicas. Y en esta línea de subvenciones que han sacado, hay más dinero para empresas y entidades que para las entidades privadas, que para las entidades públicas, para los ayuntamientos. Porque es más fácil. Por ejemplo, un evento como el Boreal o un evento como el FICMEC, no voy a salir de Garachico, es más fácil, como estoy diciendo, hacerlo a través de, en este caso, una asociación, o puede ser una empresa. Incluso una empresa puede organizarlo. Claro. Folelé es una empresa, creo. Folelé es una empresa. Folelé presenta un proyecto al gobierno de Canarias y con su línea tal, y bueno, y obtiene una subvención muy importante. En Garachico podía ser... En el caso del Festival de Cuentos de los Hilos, es una asociación. Es una asociación. Que lleva Ernesto. Sí. De lectura claro, de cuento y tal. Y en FICMEC, a ese estilo, pues es una asociación. ¿Y Área Garachico, que lleva David Área Garachico ¿qué entidad tiene? Área Garachico era el programa cultural del Ayuntamiento de Garachico. Vale, no es ninguna asociación. No tenía ninguna entidad jurídica ni nada. No tenía ninguna entidad, sino era... El programa cultural que el Ayuntamiento de Garachico lo aunaba y que era dirigido por David y que nosotros... Entonces, los eventos que teníamos ahí los poníamos bajo el paraguas de Área Garachico. Pero nada más que eso. Y además ahora, ya no fuimos de tiempo, alcalde, pero además incluso ahora con el gran David Baute, que además tiene una humildad, aparte de su nivel cultural, cinematográfico y de ser súper conocido, tiene una humildad increíble como llegaba a Garachico con el Goya, que lo Goya imprevisto, todo ese recibimiento que le hicieron allí en la zona del Sius. Pero además, ahora todo eso que estás hablando con David, siempre con David, y ahora David es ganador de un Goya, que eso no es broma, y eso le da más empaque a todo lo que se haga en Garachico culturalmente. Y yo me siento orgulloso de haber contado con David, de haber trabajado con él durante años. Claro. Cuando no tenía el Goya, claro, y ahora lo tiene, que no gracias a la exacto, sino gracias a él. Que nadie diga... Claro, no, por si acaso. No, que el alcalde se está ahora aprovechando porque ganó el Goya. Tú apostaste por él desde el año 12. Yo apostaba por David porque sabía que tenía unas cualidades importantísimas para desarrollar actividad cultural. Y así fue. Y así fue. Y luego ya su actividad como cineasta la desarrollaba en paralelo, evidentemente, claro. No tenía nada que ver con el ayuntamiento y por esa actividad ha ganado el Goya, no por la colaboración con el ayuntamiento. Claro. Pero, porque claro, es que uno tiene que hablar midiendo las palabras, porque a veces hay alguno que dice que te estás aprovechando de las cosas, ¿no? Sí, por eso te hacía el matiz. Claro, yo lo que digo es que yo he recibido críticas cuando empezamos a no hacer Área Garachico, por las razones que te dije, no por otras cosas. Y ahora sé que dejaron de contar con David Baute. Pero es que yo esas mismas personas las oía criticarme continuamente, que si todo era para cultura, que si no sé cuánto, que si los gastos enormes, los derroches del ayuntamiento para cultura, que si siempre se contaba con los mismos, con David Baute, por ejemplo, y después ya, pues David Baute, después obtiene un gran premio del que todos estamos orgullosos, después ya, si David Baute es muy bueno y nosotros somos los malos, ¿no? Entonces, David Baute ha sido bueno antes, ahora y seguirá siendo, como persona y como artista. Y como artista y como persona que tiene una mente privilegiada para desarrollar eventos artísticos también. Eso sin duda.
Y eso yo lo he pensado siempre, y como lo he pensado hace años, y lo llevaste a cabo. por eso yo pensé que él era la persona más adecuada para llevar el área cultural del Ayuntamiento de Garachico, sin ser concejal, sino siendo una persona externa. Y quiero seguir trabajando. A mí me gustaría seguir trabajando con David. Yo con David he hablado bastante, y que a nadie le quepa duda. Bueno, yo, dos cosas. En la parte de trabajar conjuntamente, yo tengo la esperanza de que David siga o vuelva a trabajar con el Ayuntamiento en determinados proyectos que sean viables, por todo lo de que la forma que te he dicho. Y por otra parte, tú lo dijiste un poco, lo esbozaste, que nadie dude de que David Baute va a tener el reconocimiento que merece y que tiene que tener por parte de la institución municipal que representa a todo su pueblo. Y que en ese reconocimiento va a participar pues todas las entidades y todo el pueblo de Garachico. No puedo decir más, es un tema que yo ya lo he hablado con David largo y tendido, y queremos que sea así. Y bueno, y próximamente daremos los pasos oportunos para eso. Ya hay un expediente abierto en el Ayuntamiento, que a instancias mías como alcalde y como responsable de la cultura, para que se le dé la distinción, el honor, o como se llama, porque hay un reglamento de honores y distinciones, para que se le pueda conceder a David Baute el honor o la distinción que se estime por parte de todos en el futuro. Está el expediente abierto, pero ahí, hasta que demos los pasos que hemos decidido y que hemos pactado que se den. Alcalde, una última cosa, me contestas por favor en 2 minutos máximo. Después del triste fallecimiento de la archivera municipal Evelia Suárez, a la que tuve el placer de conocer de aquellos años, pues hace ya más de 30, que yo estuve con Nelly como responsable de prensa, y ella empezaba ya llevaba unos añitos allí antes de que yo llegara, pero que bueno, que transformó el archivo y en fin lo dejó de una forma maravillosa. Nos dejaba muy joven hace pocos meses. Y ahora hay archivero, hay archivera, ¿cómo está eso? Sí, hay un archivero y bibliotecario. Consolidó la plaza a través del proceso de estabilización, y hay un archivero y bibliotecario, que es la plaza que hay en Garachico, es el archivero y bibliotecario. Sabes que Evelia hacía las dos cosas. Sí. Hacía las dos cosas, es un trabajo importantísimo. Tanto ese archivero que ha entrado, seguro que se lo has dicho y sabe quién estaba antes. En Garachico todos sabemos quién estaba antes. Por eso. Pero el archivero es de Garachico. No es de Garachico. Por eso. Se lo dejen bien claro ustedes. Y los que lo tienen más claro todavía son los historiadores de Garachico, son la gente que usa el archivo, usa los archivos para hacer sus investigaciones, para hacer sus publicaciones, etcétera. Entonces, esa gente lo sabe muy bien, y también lo saben bien todos los que fueron, los que iban a estudiar por las tardes allí, que ahora son mayores, pero en los momentos de estudios, pues iban allí, y Evelia siempre estaba con ellos y estaba con todo. Por cierto, también Evelia tiene un expediente abierto para ese reconocimiento que merece, y que también está ese expediente, y sin duda pues se hará. En los casos como el de Evelia, pues yo siempre cuando propongo un reconocimiento primero hablo con las personas. Si es una persona que está viva, lo hablo con él, porque a veces no quiere. Y si está fallecida, con los familiares. Yo lo he hablado con su marido, con su hermana, con sus hermanas, y si están de acuerdo. Y bueno, vamos a preparar el homenaje que también Evelia merece, y sin duda que lo tendrá. Ya te digo, está el expediente abierto, y yo espero y creo que sí, así va a ser, que este año hagamos el acto de reconocimiento a Evelia, que todavía no se puede decir qué tipo de distinción tendrá, pero va a tener una distinción importante, porque lo merece, y que ha sido una persona que ha dejado huella en muchos garachiquenses. Evelia Suárez Santana era el segundo apellido. Domínguez. Beli, descanse en paz. Berto, muchísimas gracias, alcalde. Gracias a ti, y espero no tardar tanto para la próxima vez. Bueno, eso queda en tus manos. Pero no que venga un poco más tarde, sino no venir con tantos meses de retraso. Pero bueno, a veces las cosas son así, y yo espero que siempre tener cosas que contar o cosas que explicar, por lo menos. Y yo te saco las cosas. Ya lo sé. Pero a veces es bueno. Por supuesto. A ver, mira, muy breve. A veces hay cosas que la gente piensa mal de lo que estás haciendo en el ayuntamiento. No digo mal en un sentido muy negativo, sino
oye, ¿por qué están haciendo aquello? O mira lo que tardan en hacer lo otro. Y momentos así te dan la oportunidad. Tú das voz a esa parte de gente que no se explica determinadas cosas y dice, oye, ¿por qué aquello lo tienen parado? Entonces, tú las preguntas y eres incisivo en eso y me das la oportunidad de poder explicar. Y después la gente, oye, pues la puede entender más o no. Pero por lo menos me das la oportunidad de explicarme en cómo van determinadas cosas que de otra manera la gente pues puede empezar a pensar pues cosas cosas un poco raras a veces, sobre todo, y a veces son más sencillas. Sobre todo dejándose llevar en muchas ocasiones, en este caso y en otros, por los fake news, las falsas noticias, los bulos y los comentarios interesados. Yo intento ser lo más claro posible y con esa claridad te he dicho, por ejemplo, y lo has apuntado porque tú siempre lo apuntas todo, que soy pesimista con el puerto. Bueno, pues eso, en ese caso soy optimista con las otras cosas. Ojalá pues pueda cambiar de opinión y tal, pero bueno, seguiremos luchando, evidentemente, pero yo tengo que decir claramente lo que yo percibo en cada momento, y yo como alcalde percibo que el puerto de Garachico sí que es algo de lo que más retrasado va con respecto a lo demás, o con lo que yo tengo unas percepciones menos positivas. Ya. Alcalde, muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, nos vamos.